una fe que madruga y unas ganas de triunfar que no duermen. Iniciamos Sin Miedo al Éxito. Mira, qué calidad se mira que él, se ve que buena onda. No, nada que ver. ¿Vos por qué no lo conoces bien como es ya en la calle y allá en el colegio, cosas así? ¿Será? ¿Y qué están hablando de mí, mucha? ¿Por qué están hablando mal de mis espaldas? ¿Qué está pasando aquí? Cositas que sabemos. ¿Qué cosas? Cosas. ¿Pasan? ¿Qué cosas que pasan? Sí, así. Y arrancamos una vez más con su programa Sin Miedo al Éxito. Y qué bueno poder acompañarte una vez más, qué bueno poder estar contigo en esta noche de Sin Miedo al Éxito. Arrancamos con toda la actitud, con todo el ánimo, trayéndote a ti un tema más, un tema buenísimo que sobre todo va a llegar a nuestro corazón y nos va a poder permitir identificar diferentes áreas de nuestras vidas, de nuestro corazón, que muchas veces son muy idénticas, pero son completamente diferentes. Sí, aunque te cueste entenderme en este momento, lo vas a entender durante el transcurso del programa. Hay cosas en nuestras vidas, hay momentos, circunstancias, situaciones, acciones que parecen iguales pero son completamente diferentes, y aunque parezca un laberinto, un acertijo, ya le vas a ir encontrando sabor al tema de esta noche. Pero antes quiero decirte que el 4215-8766 está dispuesto, está listo para poder recibir tu comunicación, así que por favor comunícate con nosotros. Esta noche estará contigo Yair Ramírez, Astrid Tobar y Esther Casasola. y sobre todo también darte la bienvenida a ti que nos escuchas, que estás siempre, todos los días de Sin Miedo al Éxito a partir de las 7 de la noche escuchándonos. Bienvenido, un fuerte abrazo, qué bueno poder saludarte en esta hora de la noche. Esta noche vamos a estar hablando del tema trigo versus cizaña, lo que crece junto pero no nace igual. Y trigo versus cizaña es bien interesante poder darnos cuenta que hay dos similitudes grandes en esto. Y es que el trigo es muy idéntico a la cizaña y la cizaña no es nada igual al trigo, pero nacen juntos. Entonces es importante poder reconocer esto y darnos cuenta que van a haber momentos en nuestras vidas que van a ser semejantes a estos. Así que hay veces que crecen junto a nosotros diferentes hábitos, diferentes costumbres, incluso algunas veces nuestra propia familia crecen estas mismas aptitudes, estas mismas actitudes en el colegio, en la universidad, en la iglesia también algunas veces. Así que hoy vamos a poder identificar alguna de estas cosas. Pero quiero lanzar la siguiente pregunta y es: ¿cómo podemos distinguir nosotros lo bueno de lo falso cuando se ven casi igual? ¿Cómo podemos nosotros distinguirlo? Yo pienso que tal vez si nos basamos como tal en la verdad, si realmente nos... ¿Qué verdad? ¿Tu verdad? ¿Mi verdad? No, la verdad, que es como la palabra de Dios, pues esa es la verdad. Yo creo que muchas veces la falta de leer la Biblia, creo que en ese aspecto es muy fácil y somos muy, ¿cómo es la palabra? Muy como fáciles de engañar a cierto punto. Porque, o sea, es como cuando vamos a un lugar donde venden cosas pirateadas, ¿va? O sea, de que... Yo creí que con las ofertas ibas a decir. No, las cosas pirateadas. Bueno, con las ofertas también... Bueno, de hecho, también puede pasar. Había un partido por ahí, estaba bueno ustedes. Estaba bueno el partido, estaba bueno. Estaba bueno el partido, mucha. Fue gol. No sé de qué partido están hablando. Pero de hecho, ya especificando en las ofertas, creo que sí es muy fácil también ese aspecto, porque creo que es muy fácil el hecho de pedir algo barato. Están pasando cosas raras aquí. Están pasando hay cosas aquí, están pasando cositas. Pero sí, te escuchamos, Esther, te escuchamos. Entonces creo que también sucede esto de que porque lo vemos barato, creemos que es conveniente, pero muchas veces puede terminar siendo más un problema. Por ejemplo, yo escuché una vez algo, nunca he comprado un carro, ustedes, en mi vida, va. Pero... ¿En tus sueños sí? En mis sueños sí. Okay. Sí, tremenda, hay una Raptor, va. Pero en mis sueños, va. Pero yo escuché una vez algo que decían que era
es mejor comprar un carro nuevo que tener la seguridad de que está nuevo a comprar un carro usado que posiblemente pagas el carro, pagas la fuga, pagas la llanta que viene arruinada, pagas tal cosa. Y creo que eso a cierto punto pues sí tiene lógica, porque creo que realmente no es como que el vendedor te va a decir exactamente todo y cada problema que tiene, ¿me entendés? Sí. O sea, al vendedor lo que le interesa es que lo compres. Entonces, el vendedor va a hacer todo lo posible porque lo compres. Entonces, puede que de buena onda te diga alguno que otro problema que tenga. Va, es que tiene tal cosita, tal otra cosita. Pero realmente al vendedor le importa que te lo creas lo que te está diciendo. Que se lo compres y ya. Que se lo compres y ya. Ahí mira si es tu problema, cómo te sale. Entonces, al final de cuentas, eso termina siendo una gran consecuencia después, porque realmente algo que pensabas que iba a ser para un bien, que te iba a ayudar a moverte, va a ir a tu trabajo y toda la onda, puede terminar siendo un problema más, un estrés más. ¿Cómo aprendes a distinguirlo? De lo bueno y de lo malo, en este caso que mencionas. ¿Cómo aprendes a distinguir algo bueno de lo falso cuando son casi iguales? Son completamente iguales. ¿Cómo? ¿Cómo pones en práctica tu discernimiento ahí? Porque es que mira, estás dando este ejemplo, pero esto pasa en la vida diaria, en la vida cotidiana. Sí. Y con muchas cosas, no solo con el carro. Yo creo que para empezar, sabiendo este tipo de cosas, espérenme, no compren cosas chinas. ¿Ah? No compren cosas chinas, vas a decir. No voy a juzgar a los chinos. Soy una compradora compulsiva china. Entonces... Solo te falta ser chino. Los ojos rasgaditos y Ajá, ya. y ser súper mega blanca, va. Pero creo que en este caso también es el hecho de considerar eso, va. Que es mejor algo nuevo que tenés que sabes conscientemente que está nuevo, a algo en lo que sabes, bueno, más bien, a algo en lo que tenés dudas si realmente está nuevo, por ejemplo, en este caso. Porque no estás seguro de si realmente es así. A comparación de algo que sabes que estás completamente seguro que lo estás comprando nuevo y que sabes que ya no tiene como que fallitas, cosas cambiadas, ¿va? Que suele pasar en los carros. Entonces creo que en ese aspecto esa sería una manera en la que puedes diferenciar. Interesante. Y creo que entrando un poquito ya más en el tema con la parte que Yair preguntaba, ¿verdad? ¿Cómo hacerle si pues prácticamente vivimos en un mundo donde hay de todo? Uh-huh. Entonces... donde es tan fácil salir engañados. Exacto, entonces el campo siento que no es el problema, o sea, porque siempre va a existir como que un mundo mezclado, ¿verdad? Entonces creo que en esta parte cuando Jesús contó esa parábola donde habló de que hubo un hombre que sembró una semilla en el campo, pero mientras todos dormían, el enemigo vino y sembró cizaña. Yo creo que cuando Jesús contaba esta historia, creo que se refería a ese mundo mezclado en el que siempre vamos a vivir. Uh-huh. Y que nosotros debemos tener ese discernimiento para distinguir lo bueno de lo malo, porque tal vez muchos que nos escuchan no conocen entre el trigo y la cizaña, pero el trigo y la cizaña son idénticos. Completamente igual. Ajá, fácil de confundir, o sea, puede haber cizaña y trigo a la par y físicamente la planta es idéntica. Pero ¿cuál es la diferencia en ambas? Que cuando venís y agarras un pedazo de trigo y empezás como que a zarandearlo en tus manos para querer sacar el fruto, el trigo te va a dar esas semillas, pero la cizaña... polvo. Es polvo, se esparce. La basurita nada más. Ajá, es simplemente una basurita. Sí. Y yo creo que viéndolo un poquito más en un contexto del día a día, ¿alguna vez han sentido ustedes que su entorno es tóxico? O sea, por ejemplo, tal vez en la escuela, en el trabajo o incluso en la casa. Yo creo que en la casa es donde a veces llegamos, porque no todos crecimos en un hogar posiblemente bien estructurado, ¿verdad? Entonces, sano. Ajá, entonces creo que
¿Se han encontrado alguna vez en algún lugar tóxico? Bueno, tal vez no en casa, pero sí en escuela, universidad, no pasa trabajo. en el día a día. Incluso si uno va al supermercado, uno va a la tienda, se encuentra con entornos tóxicos. Crecer espiritualmente en entornos tóxicos es bien complicado. Es difícil. Nos cuesta poder llegar al punto en el que nosotros podamos tener una madurez espiritual. Primero, recordando que el entorno tóxico puede llegar a influir demasiado en nosotros. Si no tenemos la madurez espiritual correcta, va a influir tanto que es muy fácil desviarnos, es muy fácil llegar y soltar la verdad, como lo mencionaba Esther. No mi verdad, no tu verdad, sino la verdad que nos hace libres, que es la que viene de parte de Dios. Entonces es interesante este mismo punto y nos lleva también a poder darnos cuenta de que necesitamos no dejar los entornos tóxicos o aislarnos de ellos, porque vamos a estar rodeados. En cualquier lugar que vayamos va a haber un entorno tóxico que nos va a tener la tentación, ciertamente, de pecar. Lo importante acá es cómo discernimos entre esto sí me conviene, esto no me conviene, esto me ayuda a crecer espiritualmente, esto no me ayuda a crecer espiritualmente. Entonces creo que sí, vivimos en el día a día en entornos tóxicos, pero está en nosotros el poder decidir qué es trigo y qué es cizaña. Exacto, y nuestro crecimiento creo que no depende de lo que nos rodea, o incluso no está 100% definido por las personas que nos rodean, aunque es bueno rodearse de amistades que obviamente van a sumar, ¿verdad?, en tu vida. Pero yo creo que, fíjense que hasta el mismo Jesús, cuando pues como a Jesús pues prácticamente lo odiaban, ¿verdad? O sea, ¿qué no le decían incluso por su manera de ser? Entonces, pero de la manera que Jesús nos enseña cómo afrontar o cómo aprender a vivir en este mundo tan tóxico es a través de la oración. O sea, Él llegaba siempre con su Padre, ¿verdad? Entonces yo creo que una de las formas por colocar, digamos, llamémoslo así, por colocar una opción, y yo creo que la fundamental es poder tomar la guianza de Dios, o sea, llegar a Él y tener esa fiel comunicación con Él, para que, y a través de esa relación, solamente de esa relación es que vamos a obtener el discernimiento. Sí, y ese punto importante del discernimiento creo que nos lleva a poder también hablar de algo interesante con este tema de trigo versus cizaña, y es como el enemigo como tal, o el diablo, el enemigo de nuestras almas, imita, pero no lo hace todo completamente correcto, todo completamente bien. Es imitador por excelencia, pero siempre está eso malo dentro que nos cuesta muchas veces percibir. Entonces el discernimiento es importante para esto, pero quédate porque eso lo vamos a hablar en el siguiente segmento, así que no te despegues. Y ustedes lo esperaban, nosotros lo esperábamos, y este es tu programa ¡Sin miedo al éxito! Al éxito. Antes que todo, ya escuchamos Ya una hacía voz falta. nueva ahí, ya escuchamos ¿hace una cuánto, voz no? nueva ahí. Y es que quiero que le demos la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Un aplauso. Bravo. Es que yo soy. Dijiste un aplauso. Soy el. Vaya, vos diste varios igual. Yo era el diminutivo del programa, Alexito. Alexito, ahí está. Tenemos un Alexito aquí adentro hoy. Bienvenido, hermano. Gracias, Bienvenido. muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Un gusto y un placer estar con ustedes nuevamente. Bienvenido, pastor, qué bueno tenerle por acá esta Gracias, noche, acá en Sin Miedo al Éxito, Muchas poder gracias. compartir juntos, y después de un buen tiempo, poder compartir un tema Como 15 años. quinceañera. Pero qué bueno tenerle por acá, poder compartir un tema nuevo y poder también reírnos un poco por acá. Bueno, pues siguiendo con el tema de esta noche, ¿nunca les ha pasado que les han dado un mal consejo disfrazado de un buen consejo? Depende de dónde venga el consejo, diría yo. Sí. Ejemplo. Sí, me ha pasado un montón de veces, como cuando llega ese amigo, ese compañero, ya sea del colegio, de la universidad o incluso del trabajo, viene y te dice, mira, deberías de hacer esto. ¿Qué pasó, mi parce? Deberías de hacer esto, yo quiero ayudarte de esta manera, pero hacerlo, y solamente es como de una manera de meterte zancadilla, como decimos al buen Chapín, te da un consejo, pero como para que vengas y te equivoques, o que para que hagas algo malo y al final le termine beneficiando a él. Sí, he recibido mucho de esos, más que todo en la universidad, donde
hay personas que tienen más experiencia que tú porque o han repetido años o porque están ahí ya más grandes, entonces tienen más experiencia y vienen y te dicen, mira, deberías de hacer esto para ganarte los catedráticos. Entonces venís y lo haces y terminás arruinando tu relación con el catedrático porque en realidad solamente era una cortina de humo para que vinieras y te equivocaras, porque siempre existe ese celo, esa envidia, etcétera. Entonces sí, me han dado varios malos consejos. Igual, yo tuve una experiencia, la primera, digámoslo así, fue mi primer trabajo, en cuanto yo pues ya culminé mis estudios, mi segundo trabajo. Y no tuve una experiencia así como que tan grata con la encargada de ese lugar. Entonces, vamos a eso. A veces, y yo lo pude comprender de esta manera, a veces cuando alguien ve en ti una chispita ahí como que de que puedes mejorar un poquito la situación, es como que muchas veces esos consejos que son para mal al final vienen a causa de como que cierto celo, cierta envidia o así como me costó a mí que le cueste a ella, ¿va? O que le cueste a él. Sí tuve una experiencia así y yo creo que al final ese tipo de experiencias como que te ayudan a crecer, te ayudan a madurar, porque pues ya aprendes a ser un poquito más cauteloso o más a diferenciar. A diferenciar cuándo es una buena intención y cuándo no es una buena intención. ¿Nuestro invitado tiene alguna anécdota? Pues no tanto anécdota, pero sí quizás cuando hablamos de un consejo que nos va a salir algo malo, o sea, que nos están aconsejando que aparentemente es bueno, pues así es muy detectable, ¿verdad? Porque a veces uno usa el sentido común, pero cuando alguien te da un consejo realmente como queriéndote ayudar, pero al final sabes que va a dañar tus principios, tus valores, y como ya pusieron el consejo de estudiante o de laboral, ¿verdad? Podemos pensar, mira, si haces esto estudiantilmente, si podés, por ejemplo, sacar tu apunte de escondidas, te está dando un consejo, pero a la larga sabes que es malo. Entonces ahí sí podríamos tener mucho cuidado, porque eso sí sería un consejo que para el que te lo está dando no está diciéndote nada malo, sino que está haciéndote como cubriendo algo, porque el engaño, hablando y volviendo a la parábola, eso es lo más tremendo. En la cizaña y el trigo, el problema no es tanto detectar la cizaña con el trigo, sino, yo siempre he dicho cuando comparto algunos cursos en seminario, les digo a los muchachos, el problema no es conocer la mentira, porque podemos estudiar mucho la mentira y al final vamos a terminar engañados. O mintiendo. Lo que tenemos que hacer es conocer la verdad. Sí. Si conocemos la verdad, que conocemos lo que es bueno, ya lo malo lo vamos a detectar fácilmente. Claro. Por ello, tal vez un consejo que yo he recibido muchas veces es, mira, es que podés de alguna manera hacer dinero haciendo esto. O sea, tentador. Más fácil, ¿verdad? Tentador. Sí, uno pobre, ¿verdad? Como tentador, dice ¿verdad? Chenco, y empujándolo. Pero la cuestión es que hay consejos que aparentemente son buenos, pero comprometen nuestra integridad y nuestros principios. Y yo creo que esto es muy importante, porque creo que a todos, ya nos dimos cuenta de que a todos nos ha pasado esto, ¿verdad? Un montón de veces. Sí, y yo creo que es muy, muy fácil a veces, depende de las personas, ¿va? Porque hay personas con las que uno todavía como que tiene su distancia, ¿va? Y uno dice, no sé si confiar, pero hay veces que hay personas que incluso con o sin la intención dan un mal consejo, y uno está tan cercano a esa persona que uno mete la pata por tener esa gran confianza con esa persona. Y es que para eso les quiero traer un dato curioso, por cierto, y es que el cerebro humano confía más en lo familiar que en lo verdadero. Y yo creo que aquí es donde nos damos cuenta también de cómo fácilmente en nuestro ámbito familiar sucede esto también, porque hay muchas personas dentro de nuestra familia que muchas veces no es específicamente que quieran dar un muy buen consejo, ¿va? Entonces creo que por lo mismo de tener esa cercanía, esa confianza, que uno dice, bueno, mi familia no me podría hacer algo malo, ¿verdad? Pasa. Entonces creo que muchas veces tener esa familiaridad también suele hacer que cometamos errores por tener esta
como esta cercanía también. Sí, yo te decía, depende de las personas también, por el mismo punto que hemos platicado o que estabas mencionando. Muchas veces llegamos a confiar en diferentes personas porque le tenemos un nivel de confianza absoluto. Entonces decimos, esta persona no me va a fallar. Pero hay una frase muy peculiar que dice, la traición nunca viene de un amigo, sino de tu enemigo. O la traición nunca viene... Perdón, la traición nunca viene de tu enemigo, sino de tu amigo. Me disocié ahí. Ya se me hacía raro a mí. Ya me disocié yo ahí, pero... Sí. Ajá, dice eso. Y la frase la resalto porque la persona que más te conoce, la persona que más sabe tanto tus aptitudes, actitudes, fortalezas, debilidades, es la que más sabe por dónde atacarte. Es como cuando, también utilizando otra frase, que es cuando le dices a la persona en dónde te duele, es donde más viene y te aprieta. O le dices, me duele aquí, viene y te ahí... clava ahí la y te clava, y entonces pasa. Y a esto hay que tener mucho cuidado, jóvenes, porque a veces esto lo tomamos como bastante, ¿qué diríamos? Normal, ¿verdad? Decir, bueno, me engañaron, pero cuando hablamos de esto ya espiritualmente estamos hablando de vida o muerte. Estamos hablando de nuestra salvación. De hecho, dice al final, el Señor pone aparte el trigo y aparte la cizaña, ¿verdad? O sea, no es tanto que nosotros nos preocupemos en arrancar la cizaña, sino en ver qué es lo que hay adentro de nosotros. Por ello, cuando veamos y podamos detectar, yo estoy seguro que lo voy a hacer en el tiempo que me corresponda, pero tener cuidado porque el Espíritu Santo nos puede ir guiando realmente. Y cuando hablamos nosotros de esto, estamos hablando muchas veces de quizás... han habido cuestiones que nosotros, ya lo dijeron ustedes, confiamos en nuestra familia, confiamos en los que nos aprecian y nos dejamos ir tan fácil. Yo les comento esto porque recientemente estoy terminando de escribir un libro que se llama Salvación por Gracia o Salvación por Ritos. Y a veces pensamos que yo digo la salvación, porque de esto de la cizaña y el trigo, no crean que es de un diario vivir que está hablando el Señor, sino está hablando realmente de la salvación que el ser humano puede perder por fijarse en la cizaña o volverse, o somos cizaña o somos trigo, ¿verdad? Porque hay algo bien característico de esto. La cizaña al final se mantiene recta, o sea, llena de orgullo, y el trigo realmente cuando está cargado hace esto. El trigo se dobla. Entonces ahí está fácil de distinguirlo, ¿verdad? Por eso digo, espérense, no lo corten, dijo el de la parábola, no la corten porque al final cada quien va a dar su punto, ¿verdad? Va a dar su fruto. Pero tenemos que tener cuidado porque podemos también nosotros saber si realmente somos cizaña o somos trigo. Sí, creo que aquí es muy importante también nuestra relación con Dios, porque así como nos decía aquí el pastor Alex, creo que es muy importante porque hay cosas que al tener nuestra relación con Dios y tener esa relación cercana con Dios, hay cosas de las que Dios nos advierte. Y es que cada cosa, por más mala, y cada mentira, por más bien hecha que esté, siempre va a tener una falla que nos va a hacer que nos demos cuenta que es una mentira. Y creo que es aquí donde Dios nos ayuda y nos impulsa a saber cómo hacer las cosas y qué cosas están bien y qué cosas están mal también. Entonces creo que esto es muy muy importante y por eso creo que hoy yo te digo que tengas una relación más cercana con Dios, habla con Dios y sobre todo métete mucho en la verdad de Dios, que es la palabra de Dios, porque solo a través de ella es donde vas a ver y vas a darte cuenta de las cosas que te quieren llevar a un bien o a un mal. Entonces, mientras tanto, nos vamos a ir con un tema musical, pero quédate porque seguiremos con mucho más. Saber cuándo hablar y cuándo callar es expresar sabiduría. Son conversaciones, no discusiones. Intercambia ideas sin pelear o sin tratar de poner todo el tiempo en su lugar a otros. Radio Alternativa 107.1 FM. Siete de la noche con 37 minutos, continuamos con más de Sin Miedo al Éxito. Bienvenidos y recién te conectas a la 107.1 FM Alternativa. Un saludo muy especial, un abrazo a la distancia también, el 89.7 para Petén. Los que nos escuchan en Petén, Dios les bendiga, un saludo, un abrazo también fuerte. Estamos hablando esta noche sobre el tema trigo versus cizaña. Poder identificar
lo malo que hay en nuestras vidas, que aparentemente es bueno, y también puede resaltar que van a haber situaciones, circunstancias en nuestras vidas en donde muchas veces vamos a crecer junto a cosas malas, pero eso no determina nuestro resultado. Siempre me ha llamado la atención cómo los árboles crecen y llegan a un punto determinado en el que se tardan una cierta cantidad de años para poder dar su fruto. Muchos pueden decir, este árbol ya tiene 5 o 10 años y aún no tiene un tronco fuerte o sostenible y por eso aún no da fruto, o porque ha pasado tanto tiempo, nos podemos llegar a preguntar, y este árbol ya tiene ratos y no da fruto aún. Lo que pasa es que los árboles, y como toda planta, como todo ser vivo que es plantado en la tierra, su crecimiento muchas veces no es exponencial, no es hacia arriba, sino sus raíces son las que primero se conectan con el suelo, absorben nutrientes y permiten que éste vaya formándose y permita a su tiempo dar fruto. Pero muchas veces nos pasa esto, queremos obtener los resultados rápidos, por lo tanto nos basamos en diferentes acciones o nos basamos en diferentes métodos para poder adquirir eso rápido, sin darnos cuenta que muchas veces cortamos nuestras raíces y no terminamos creciendo o dando buen fruto. Esto es semejante al trigo y la cizaña, porque la cizaña busca imitar completamente al trigo. Ya hemos hablado que es un engaño, que muchas veces nos autoengañamos y que muchas veces somos personas que engañan, y hay que hablarlo sinceramente. Pero yo quiero específicamente que podamos hablar sobre el autoengaño. Qué complicado es el autoengaño, qué complicado es poder discernir sobre el autoengaño. Muchos de nosotros vivimos una vida aparente, muchos de nosotros vivimos una vida de película, muchos de nosotros vivimos una vida de máscaras, diría yo, espiritualmente, en donde decimos ser una persona pero en realidad somos otra, en donde nuestras raíces crecen, nuestras raíces son fuertes, pero en el tronco ya se está pudriendo, incluso aún no hemos dado fruto. Algunas veces eso lo podemos llevar también al tema del cristianismo. Por ejemplo, yo me acuerdo antes cuando estaba pequeño. Algunas veces me acuerdo cuando estaba pequeño, nosotros aceptábamos, entonces como conforme a la niñez nosotros íbamos a la iglesia, adorábamos a Dios, todo eso, pero ya en la juventud uno se acerca a un momento que ya deja de seguir a Dios, ya deja de hacer las cosas solo por obligación. Entonces nosotros somos como doble cara. A lo que nos referimos es que decimos vamos a la iglesia, oramos, ofrendamos, hacemos lo otro, pero solo vamos a calentar bancas. Entonces nosotros solo estamos siendo candil en la casa y oscuridad en la noche. En la iglesia somos una cosa, ya afuera ya somos otra cosa. Ya somos otra persona, ya decimos malas palabras, ya escuchamos otro tipo de música, todo eso. Entonces algunas veces eso es lo que nos pasa algunas veces en la edad de jóvenes o para todos, pero siempre tratamos de ocultar la verdad o estamos engañando a las personas, pero lo que nunca engañamos es a Dios. Entonces tenemos que tener cuidado, porque nosotros podemos ser una cizaña o podemos ser una piedra de tropiezo a otras personas que de verdad quieren agradar a Dios. Y creo que muchas veces utilizamos el autoengaño, y el autoengaño no es inconsciente. Para mí no es algo inconsciente, sino que eres consciente, pero te haces el inconsciente. Y va con gran intención. Con gran intención. Decidimos como que mentirnos nosotros mismos, porque en el momento en que nosotros como que manejamos una apariencia, digámoslo así, es mentirnos a nosotros mismos, porque mostramos algo que no somos realmente, ¿verdad? Entonces creo que el autoengaño muchas veces lo ocupamos para no poder reconocer que no estamos bien, o que cometimos un error, o para no salir de esa zona de confort, para mantenernos en esa comodidad. Y siento que cuando hablamos de autoengaño, pues ahí tienen que ver mucho las raíces que mencionabas, ¿verdad? O sea, sí. ¿Dónde están cimentadas nuestras raíces? Porque es ahí donde se forma, en esas raíces es donde formamos todo nuestro carácter. Y creo que si desde la raíz estamos bien, o si esas raíces fueron fundamentadas bien,
todavía se puede rescatar el resto del tronco y de la planta, ¿verdad? O sea, el resto de lo que nosotros somos. A manera de dato curioso, puedo mencionar que fisiológicamente el cerebro busca autoengañarse para no sentir culpa. El mismo cerebro se autoengaña. No me gustaría llamarle cerebro, pero lo voy a decir de esta manera. Diría yo, nuestro subconsciente, nuestra conciencia busca, mejor así, nuestra conciencia busca autoengañarse para no sentir culpa, porque sabemos que lo que estamos haciendo está mal, no está bien, y nos autoengañamos diciendo que todo está bien para evitar el sentir culpa. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Creo que algo de lo que nosotros debemos irnos preguntando, qué clase de frutos estoy dando, o cómo yo estoy realmente viendo que sí soy parte de ese trigo que digo ser, porque a veces nosotros nos damos cuenta casi hasta el final de nuestra vida que anduvimos mal todo el tiempo, y eso sería un autoengaño permanente, todo el tiempo engañados. Pero creo que cuando nosotros realmente empezamos a ver los cambios en nosotros mismos, esos son frutos que realmente está produciendo la nueva creación que hay en nosotros. Y como hablamos de raíces muchas veces, ¿verdad? Lo que tiene que ver, Jesús hacía un paralelismo con las parábolas, porque estas son parábolas precisamente, sí. Y junto con ellas hay una que dice la Biblia que cuando alguien viene y escucha la palabra y la pone en práctica, dice que le compararé a alguien que edificó su casa sobre la roca. Entonces, cuando hablamos de que nosotros estamos y somos parte de ese fruto del trigo que Dios ha sembrado, esa semilla que está sembrada en nuestro corazón, pues primero nos vamos a dar cuenta que los problemas nosotros no los enfrentamos solos. O sea, nuestras raíces van a estar profundas, porque a veces pensamos que somos cristianos, pero con algo tan pequeñito ya estamos fracasando, ya estamos cayendo, ya estamos derrotados, y de alguna manera quiere decir que nuestras raíces son de cizaña. Porque una de las características que mencionan acá es que las raíces de la cizaña están por encima. Ajá. Entonces, cuando nosotros sabemos que estamos, y cómo podemos profundizar en la raíz, como ya lo decía Esther en una de las intervenciones de ella, que nosotros tenemos que profundizar nuestras raíces a través de la verdad, y la verdad de la palabra, porque de hecho la parábola lo dice, que si nosotros venimos y hacemos la palabra, dice que vamos a tener las características de poder soportar las tormentas, poder soportar las lluvias, los vientos, y dice que va a ser fuerte las tormentas que caigan sobre nosotros, pero vamos a permanecer firmes, porque nuestras raíces están profundas. Hemos buscado no lo superficial, sino lo íntimo con Dios. Y cuando nosotros vamos buscando esto, pues vamos a darnos cuenta que sí somos parte de ese trigo del Señor, como lo dice un canto por ahí. Somos parte de ese trigo del Señor que estamos para llevar fruto en abundante. Me gusta mucho lo que menciona Colosenses 2:7, dice: arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe. Ojo en esto, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Me encanta porque habla de tres partes importantes que debemos nosotros, más que todo, tenerlo como identificación misma y llevarlo a la práctica. Arraigados y sobreedificados. La palabra arraigar es muy perteneciente a las raíces. Las raíces crecen y se arraigan a la tierra, se ponen tan fuertes en la tierra y se siembran lo más que pueden a la tierra, y cuando sacamos tal vez un monte o algo así, nos damos cuenta que las raíces ya trae su bojotío de tierra, para que podamos entenderlo. Y sobreedificados en él, hace como que esta tal vez forma o analogía de poder verlo, que nosotros somos como esa planta y colocamos nuestras raíces en él y nos sobreedificamos, porque dice sobreedificación, no edificados, sino aún más de edificación. Entonces creo que esta es la base importante para esto: basarnos en él, que es Cristo, sobreedificarnos en él y confirmarnos en nuestra fe. La fe es la que nos va a permitir anclarnos a él y que él sea nuestra guía en cualquier acción diaria, en cualquier diario vivir. Pero termina con esto, Colosenses 2:7 dice: y abundando en acciones de gracias. Así que no nos olvidemos de dar acciones de gracias, agradecer a Dios en todo tiempo. Entonces, importante este punto. Vamos a seguir hablando de este tema, raíces que dan resultados o raíces antes que resultados, en este tema trigo versus cizaña. No te despegues, vamos en el siguiente segmento a hablar de algo muy importante con relación a la paciencia. Así que ya regresamos. Somos un medio de comunicación para hacer la diferencia en radio. 107.1 FM, Radio Alternativa.
con música que ilumina tu vida. Continuamos con más de tu programa Sin Miedo al Éxito. Éxito. La paciencia es un factor importantísimo que debemos de desarrollar en nuestra vida espiritual y creo que es uno de los más difíciles, me atrevo a decir el más difícil. Creo que a uno se le hace más difícil que a otros la tienen más fácil por su temperamento, por su carácter, entre otras características importantes de esto. Pero la paciencia, debemos de mencionar, también es un fruto del Espíritu, el cual estamos nosotros no obligados, pero sí determinadamente en la búsqueda de poder ser lo más pacientes y poder mejorar en este fruto del Espíritu en nuestras vidas. Entonces me llama la atención la paciencia porque podemos nosotros identificarlo como una pausa, podemos identificarlo también como un no, podemos identificarlo también como en otro momento de nuestras vidas cuando oramos a Dios y le pedimos por algo importante, en donde le decimos: Dios, haz tu voluntad, y Él dice: espera. La paciencia se pone en práctica en diferentes áreas, pero qué importante es poder darnos cuenta que es necesario que todos vivamos un proceso. Como seres humanos, desde el inicio de nuestras vidas llevamos un proceso, desde que nacemos, desde que crecemos, es el ciclo de la vida, pero más que el ciclo de la vida, llevamos un proceso de crecimiento, más que físico, también espiritual. Es importante poder darnos cuenta que también necesitamos nosotros entender y crear habilidades tanto espirituales como emocionales como físicas para poder desarrollarnos en cualquier área. Entonces, ¿qué les parece a ustedes si hablamos un poco sobre la paciencia que Dios pone en nuestros corazones versus la impulsividad humana? Porque esto es muy, muy amplio. Hay un dicho por ahí que dice que la paciencia es la madre de la ciencia, dicen muchos, ¿verdad? Pero es un dicho muy terrenal. Pero creo que cuando nosotros hablamos de la paciencia, ¿verdad? Es algo que, ya lo mencionabas, de hecho no es algo que nosotros podemos cultivar, sino es algo que realmente produce el Espíritu Santo en nosotros. Sí, claro. Acá viene esta parte cuando miramos, cuando miramos a mucho hermano impaciente. Dudo realmente que se esté dejando dominar por el Espíritu Santo. O sea, no hay duda de que, ya hablaste también de lo impulsivo muchas veces por el carácter. Tenemos ahí a Pedro, pero de ahí Pedro siguió siempre con ese carácter impulsivo, pero ya dominado por el Espíritu Santo. Ya no sacaba espadas Pedro, ahora tal vez hablaba con la palabra y todo, ¿verdad? De hecho, la tradición dice que Pedro venía saliendo como huyendo de Roma, ¿verdad? No lo dice la Biblia, pero venía huyendo de Roma porque estaban crucificando cristianos, y Pedro llega al final del camino cuando dice que se le aparece Jesús. En la tradición pues se cuenta eso, se le aparece Jesús y le dice: maestro, ¿dónde vas? Pues allá, dice, a Roma a morir por ti, le dice, ¿verdad? No, Señor, le dice, ¿verdad? No, ¿cómo vas a ir? Entonces regresa Pedro, y Pedro, la tradición también, no lo dice la Biblia, dice que es crucificado cabeza abajo. Dice: no soy digno de morir como mi maestro. Pero puedo imaginarme Pedro después de que el Espíritu Santo lo agarró. No era ese Pedro impulsivo. De hecho, fue alguien que tenía valor, que se paraba y decía: ustedes fueron los que mataron a Jesús, el autor de esta salvación. Entonces Pedro seguía con ese mismo carácter. Estoy tratando de decir que el Espíritu no nos opaca. El Espíritu nos da nos transforma. La calidez de poder, nos transforma. De hecho, tenemos esa idea equivocada de carácter fuerte y carácter débil, ¿verdad? Que el carácter fuerte es aquel que alega y que todo. No, ese es carácter débil. Sí. Ese es el de carácter débil. Exacto. Entonces, podemos irlo como comparando con esto. La humildad o la paciencia ya viene como una condicionante, ¿verdad? Que el Espíritu Santo, o un fruto que el Espíritu Santo produce, o una evidencia del Espíritu Santo, y debemos pedirle al Señor. Cuando nosotros le pedimos al Señor paciencia, saben que nos va a dar pruebas, ¿verdad? O sea, seguro que va a hacer eso. Entonces, digámosle: Señor, yo quiero acogerme a esa paciencia que viene de parte del Espíritu Santo, y eso deberíamos irlo tomando en cuenta. Y yo comparo la paciencia con el redireccionamiento.
Y lo vemos mucho, póngale por poner un ejemplo muy sencillo en el Waze. Nos envía otra el tráfico, dirección, buena ¿verdad? prueba de paciencia. Ajá. Entonces, pero con lo que hermano Alex mencionaba sobre el carácter de Pedro, ¿verdad? O sea, no opacó el Señor ese carácter, sino que redireccionó esa impulsividad de Pedro, llamémoslo así, para algo, o sea, para que fuera necesario ocupar ese carácter en ciertas ocasiones en la obra de Dios. Ajá. Y yo creo que eso hace el Señor con nosotros, ¿verdad? Y es en ese lapso de paciencia, digamos, que el Señor lo que se encarga de hacer con nosotros es redireccionar todas esas actitudes, todos esos pensamientos, esas maneras de crianza o todo eso que somos, redireccionarlo para lo que Él quiere en nosotros, ¿verdad? A mí sí me cuesta mucho esto, perdón, porque cuando yo era joven, wow. Recuerdo que mucho... Hay que poner las barbas en remojo. Yo practiqué boxeo, ¿verdad? Yo les digo a los hermanos, ¿verdad? Cuando estaba, ay, Dios mío, hermano, me quisiera recordar eso de antes. Me pica el puño. Es que había un pastor que venía y alguien quería confrontarlo y decía, espéreme, voy a orar antes de pelear. Voy a orar antes de pelear, ¿verdad? ¿De verdad va a pelear, pastor? Sí, pero voy a orar. Señor, le decía, por favor, permite que este individuo que quiere pelear conmigo, yo no lo golpee tan fuerte. Tú sabes que yo fui boxeador, Señor, y que no lo golpee tan fuerte porque tú sabes cuántos dejé en la lona, cuántos dejé inconsciente. Cuando él abría los ojos, el que estaba ahí ya no estaba, ¿verdad? Porque lo asustaba nada más con la oración. Entonces para aguantar la paciencia, vamos a poner en práctica esa oración. Sí, algunas veces cuando pasan los problemas, lo que nosotros hacemos es enfrentamos los problemas, de una manera agresiva. Pensamos con la cabeza caliente. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es decirle, Dios, por favor, tú sabes que yo soy ser humano y entonces algunas veces me dejo guiar por la carne, pero te pido que tú me des esa paciencia que solo tú lo das. Incluso algunas veces uno de los frutos del Espíritu es la paciencia y nosotros lo empezamos Dios lo pone en nosotros cuando de verdad empezamos a servirle a Dios y Dios mira nuestros corazones. Nosotros tenemos que ser pacientes y amar como Dios nos amó, porque si nosotros demostramos paciencia a una persona es como le hiciéramos, mira, nosotros te amamos. Incluso algunas veces cuando nosotros cometemos pecado, Dios no viene y se venga con nosotros. No, Él es paciente y justo y nos espera para que nosotros lleguemos y decimos, Dios, nosotros pecamos. Así nosotros tenemos que ser con las personas, o sea, tener paciencia y así ellos nos van a empezar a tener paciencia a nosotros. Claro, David, solo permíteme. David, cuando mencionaba acá esto, mencionaba sobre el amor, ¿verdad? Y creo que cuando nosotros realmente, por cuestiones ya de exégesis, la palabra nos está hablando y ser literales como la Biblia dice, que de hecho el Espíritu Santo nos da frutos, da fruto, sí. Y es el amor. El fruto del Espíritu Santo es el amor. Entonces el amor da como consecuencia todo lo otro que menciona: paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, todo eso, ¿verdad? Entonces quiere decir que cuando nosotros tenemos el amor de Dios en nosotros, que es el fruto del Espíritu Santo, la paciencia va a ser algo como natural en nosotros, porque amamos a la persona, no porque querramos sacar la impulsividad de nosotros, sino por el amor que le tenemos nos hace ver la vida de forma diferente. Sí, importante esto. Me llama la atención cómo el Espíritu trabaja en nuestras vidas y cómo Dios puede formar nuestro carácter en el momento de la espera, en el momento de que nos dice, mira, debes de esperar, mira, paciencia, mira, en el tráfico, espera. Entonces, sí, cuando Dios dice esperar, muchas veces no es porque Él quiera pelear con nosotros, porque quiera castigarnos, no, quitemos esa idea de nuestra mente. Muchas veces preparación, y la preparación es la que nos cuesta, porque no queremos ser procesados, no queremos entrar en ese tiempo de preparación, sino queremos el resultado, y es ahí cuando nos cuesta poder nosotros entablar esa mejoría con relación a la paciencia. Yo siempre he dicho que hay 3 respuestas en una oración. La primera es sí, la segunda es no
Y la tercera es, espera, tengo algo mejor para ti. Buenísimo. Buenísimo. Cabal, ese punto quería tocar. Algunas veces cuando nosotros oramos, le pedimos a Dios algo, entonces no miramos como una respuesta pronta. Entonces algunas veces nosotros venimos y nos capacitamos. Dios, ¿por qué? O sea, algunas veces Dios nos está librando de algo o no nos quiere dar esa respuesta en ese momento, porque algo mejor, como usted dice, nos está dando. Entonces algunas veces es cuestión de esperar 5 o 10 días más, porque Dios sabe de qué nos puede estar librando. Entonces algunas veces nosotros no comprendemos esa parte. Sí, porque creo que nos olvidamos de que Dios es el dueño de todo, soberano, el que conoce todo, o sea, conoce de aquí a 1000 años y toda la eternidad, es algo que Él conoce. Entonces hay que dejarlo. Y es posible que para muchos sea difícil lograr comprender esto, porque tenemos que rendir toda nuestra todo lo que nosotros somos a Él, ¿verdad? O que digan, porque no lo han vivido, están hablando. Ajá, pero ¿qué más que dejarle a Dios? O sea, todo, ¿verdad? Si Él es el que conoce por completo todo lo que nosotros somos, lo que va a pasar. Y creo que cuando llegamos a ese punto de saber de que Él es el que tiene a cargo todas las cosas en este mundo, es donde empezamos a tener esa paciencia. Sí, importante poder resaltar esto. Y a mí me gusta una frase que siempre lo he tomado como propia, y es que Dios no está preparando algo para ti, sino Él está preparando a ti para el propósito que ya tiene definido en tu vida. Así que muchas veces la espera, el no, es solamente preparación o su protección, como lo mencionaba. Te está protegiendo de algo que tú no ves en ese momento, pero que Él tiene los mejores planes para ti. Como dice Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que todos queremos o que ustedes esperan. Importante poder recordar esto. Vamos a irnos con más música, al regresar continuamos con más de Sin Miedo al Éxito, así que no te despegues, ya regresamos. Temas musicales seleccionados para edificar a toda la familia. Alternativa 107.1 FM. 107.1 FM. Muchas de nuestras batallas en el día a día no son con las cosas que vemos a nuestro alrededor, no muchas veces son externas, no muchas veces son con nuestra familia, con la iglesia, entre tantas cosas más que podemos llegar a creer. Nuestras batallas son internas. La mayoría de las cosas nacen en nuestro corazón. La Biblia dice muy bien que sobre toda cosa guardada o sobre toda cosa cuidemos el corazón, porque de él mana la vida, pero también dice que engañoso es el corazón. Entonces, ¿cómo está eso? ¿Cómo podemos nosotros descifrar el acertijo en medio de eso? Nos está diciendo que cuidemos el corazón, pero también nos está diciendo que es engañoso. ¿Cómo podemos vencer esta batalla interna que muchas veces se torna con un sabor emocional, y que las emociones nos llevan también a poder sentirnos más identificados con el tema de esta noche, trigo versus cizaña, porque las emociones también nos pueden llegar a engañar? Nuestro peor enemigo dice que somos nosotros mismos. Empezando por ahí, creo que nuestra peor lucha la sostenemos internamente. Por eso la palabra nos dice que debemos llevar nuestros pensamientos a los pies de Cristo. Todo lo que nosotros podamos tener como intenciones debemos llevarlo siempre a los pies de Cristo. Y creo que esto es interesante, porque cuando nosotros hablamos de este tema en el que se está tocando del trigo y la cizaña, entendemos que las batallas, porque a veces le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa la mayoría de veces al diablo, que a los hermanos, que a los familiares, y no, el prójimo no colabora. Eso, el problema somos nosotros. Y que cuando nosotros logramos vencer ese yo, por eso la palabra, creo que siempre vamos a encontrar en el Nuevo Testamento hacer morir el yo. Hacer morir el yo. Ahora, como decía Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando nosotros vencemos esa parte o esa arrogancia del ego que le llamamos muchas veces, cuando hacemos morir eso que muchas veces nos impide realmente crecer en la vida cristiana, es cuando realmente nosotros empezamos a ver victoria espiritual. De hecho, hoy escribía en el tema del Dios y yo, escribía sobre este tema de
riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor a Jehová. O sea, el éxito en la vida se va a alcanzar realmente cuando nosotros somos humildes delante de Dios y cuando tenemos temor a Él. Y ahí está el éxito asegurado, porque dice riquezas, honra y vida. Y eso, decía yo, hay gente que logra riqueza pero no logra la honra, porque dice, lo ganó así. Y hay quienes logran riqueza y honra, pero ya no les queda vida para poder disfrutar lo que hicieron, porque se la acabaron en eso. Pero el Señor promete riqueza, honra y vida. Entonces creo que esta parte de nosotros lograr llevar nuestra mente cautiva a Cristo, esto nos va a ayudar a darnos cuenta que esa lucha no es tanto externa, es interna. Por ello, cuando recordamos 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Tenemos que, como decía Astrid, ¿verdad?, sobre esto de que nosotros tenemos que volvernos como una reingeniería cuando venimos a Cristo. Nos volvemos a ser, no somos lo mismo. Y me gusta, como decía alguien por allí, un tal pastor Milton Leande, creo que se llama Landi, algo así. Pero él dice que nosotros no somos transformados, somos nuevas criaturas. Muy bueno. No somos transformados, somos nuevas criaturas, porque lo transformado queda viejo ahí todavía, ¿verdad? Pero en Cristo somos una nueva criatura. Es como que nos dieran vuelta y decir, miren, aquí están, estas somos nuevas criaturas. Y esa perspectiva, por eso se habla de volver a nacer. De volver a nacer. Nosotros entendemos que en Cristo somos una nueva criatura. No, es que yo soy así de bravo. No somos bravos. El Señor famoso yo soy así. Y nos cambió el Señor por completo, ¿verdad? Y esto es bien importante poderlo entender. Pastor, una pregunta con esto. Siempre podemos nosotros esclarecer, o mejor dicho, dar a conocer que hay momentos en los que van a haber cosas malas internas en nosotros, pero que no propiamente van a ser pecado. ¿Cómo podemos nosotros identificar esas cosas malas? Van a haber cosas que claramente no son pecado, pero sí van a llegar a dañarnos y alejarnos de Dios. Hace 3 días leía en Santiago capítulo 3, en el último versículo, solo recuerdo que era el último, pero dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿verdad? Sí. O sea, que parte ahí es que la que debemos ir captando nosotros. Cuando sabemos que esto pareciera bueno, pero sabemos que no le agrada a Dios, entonces ya sabemos que es pecado. Y otra, no solo lo que hacemos es pecado, sino lo que dejamos de hacer. Lo que dejamos de hacer es pecado, si sabemos que es bueno. Creo que sí, claro, buenísimo. Eso nos lleva también a poder pensar en que hay momentos en los que Dios pone en nuestras mentes y en nuestros corazones llevar al hecho diferentes actitudes nuestras, como por ejemplo venir y Dios pone en tu corazón, mira, debes de dar tus últimos 10 quetzales a alguien que está en la calle. Mira, háblale de Cristo a alguien más. Entonces, si no lo dejamos de hacer, también es pecado. Exacto. Yo les he dicho que a veces uno de los mandamientos más desobedecidos lo encontramos en Mateo 28:19, y no es bautismo, sino que es dejar de predicar a Cristo, dejar de hacer discípulos, porque el texto nos dice, por tanto, id y hacer discípulos. Ahí está el mandato. No dijo si querés. Tenemos que ir, es un mandato. Es una condicionante. Pero el ir y hacer discípulos, en esto hablando de que muchas veces no le ponemos a Dios nuestro interior, yo creo que ese ir y hacer no es irnos a un seminario o ser pastor, sino que, como ya lo decías, en la calle Dios te habla, tienes que irle a hablar a aquel. Ya estás haciendo su voluntad, porque no estás como apartando un tiempo, un espacio para hablarle de Cristo a alguien, sino que estás diciendo, yo vivo para Cristo, yo debo hacerlo todo para Cristo. Y cuando nosotros vivimos para Cristo, nuestra mente, nuestro interior va a estar dominado por Él, porque me gusta lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. Cada respiro, cada palpitación de mi corazón no va a quererme agradar a mí o a querer agradar a alguien, sino vivir para Cristo. Tremendo. 24 horas al día, 365 toda días. Nuestra vida. Y si dejamos de respirar, pues ya no es para Cristo en esta tierra, pero voy para allá, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esa creo que es la parte más difícil para todo ser humano. Sí. Y ahí nos vamos todos, ¿verdad? Porque sí. Nos cuesta. Esa lucha interna, o sea, el luchar todos los días con nuestros pensamientos y creo que lo difícil de esa lucha interna es llegar y entregar todo lo que nosotros somos a Dios, porque es como que estamos entregando un control total a alguien, y todavía a alguien que no hemos visto, ¿verdad? O sea,
si solo... Ahí es donde entra la humildad. Ajá, si solo decir, tenía razón, nos mordemos la lengua y los dientes ahí porque no nos gusta decirlo, y entregar todo lo que nosotros somos a Dios, que es alguien que no hemos visto con ojos físicos. Creo que esa es una lucha fuerte, porque pues y es una lucha interna. Algunas veces solo le predicamos o solo hablamos sobre un mensaje de salvación a aquellas personas que nosotros conocemos, y cuando llegamos a una persona, lo malo es que lo miramos de pies a cabeza y lo empezamos a juzgar. Entonces algunas veces uno tiene que llegar con un corazón humilde y decirle: Dios, úsame como un instrumento para todo lo que salga de mi boca sea de edificación para esa persona. Sí, algunas veces hay personas, yo me he dado cuenta de 2 hermanos, no sé si son hermanos o son esposos, todavía no sé, pero son de aquí de Chiquimula. Ellos se mantienen un sector de aquí, entonces yo los miro que siempre con sus cervezas, ¿va? O con sus bebidas alcohólicas. Entonces algunas veces a mí me gustaría hablarles sobre el evangelio de ellos, pero todavía no sé cómo llegarle. Entonces yo le digo: Dios, ayúdame, yo quiero hablarles de ti, pero no sé cómo llegarles. Algunas veces uno solo por ver puede decir, o uno los mira y puede decir: si yo me acerco a ellos, puede hacer que ellos puedan resultar, o me pueden agarrar a machetadas, o me puede hacer daño. Entonces algunas veces ese temor nos lleva a desobedecer a Dios. Claro. Te iba a decir llevarles una bebida, pero no, ¿verdad? No, tampoco, porque si no yo estaría cometiendo pecados. No, es que estaba pensando en que muchas veces pensamos que el evangelismo es llevarle a la gente la palabra de golpe, y yo creo que yo he predicado el evangelismo relacional. Lo primero es que puedas saludarlos, ¿verdad? Relacionarte con ellos, y quizás cuando estén tomando ellos, no juzgar lo que están haciendo ellos, sino que empezar. Yo digo esto porque yo tengo un grupo de amigos, y todos son amigos impíos, les digo yo, ¿verdad? Pero porque es un grupo muy especial, pero les amo mucho en el amor del Señor, y de verdad algunos le van al equipo contrario al que yo le voy. Eso es más difícil todavía. y sigo amándolos, ¿verdad? Pero estamos unidos porque no colabora. Estamos unidos porque ellos saben que en el menos rato posible yo les dejo ir de la palabra de Dios, ¿verdad? Lo primero es que puedas construir una relación con ellos, como quien dice, saludarlos al principio, ¿verdad? Y tener esa conexión de Dios. Bueno, lo primero, estar orando por ellos, orando. Y después de orar, pues ver cómo Dios abre un espacio para poder hablarles de Cristo. Y creo que eso de que ya estés sintiendo eso es bueno, porque quiere decir que ya estás cumpliendo la misión. Te ven pasar y dicen saludarlos, contentos, y ¿por qué anda contento todo el tiempo? Porque tenés a Cristo en tu corazón. Incluso ellos ya son bien conocidos aquí en Chiquimula. Yo creo que ya tienen como 8 años de estar aquí. Sí, pues. Ellos siempre, cuando yo voy para mi casa, siempre los miro ahí, donde mismo. Saludarlos. Entonces algunas veces me dan ganas de pararme. Algunas veces cuando salgo de aquí del programa, quiero pasar a comprar una comida, pero ya está cerrado. Entonces algunas veces siempre siento como mi corazón de incluso llevarlos a una iglesia, todo. Pero lo malo de aquí, en las iglesias te miran, te juzgan. Entonces algunas veces uno, por hacer el bien a ellos, o sea, demostrar el amor de Dios, algunas veces nosotros los podemos alejar. Entonces tenemos que saber bien, hay que ser como la semilla, que primero nosotros tenemos que ir y tirar la semilla, pero no solo de tirarla y ver qué pasa, pero no, esa es una constante. Hay que ser como el agrónomo, como el agricultor, perdón, que uno tiene que saber que primero prepararla, después tirar la semilla, pues el abono. El abono es estar predicándole todos los días el evangelio a esas personas. Ser constante, de regarla, es llevarlas a la iglesia, es ser una mejor persona, todo eso. Entonces algunas veces uno, sin necesidad de llevar a una persona a la iglesia, nosotros podemos llevar a la iglesia a esa persona. Entonces si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo, hable del Señor a todas las personas, salúdenlos, bendígalos. Si en dado caso usted va en su vehículo, usted
siente en su corazón o Dios le está poniendo, pare su vehículo, estaciónese bien y vaya a orar por la persona, pero no se quede con esa necesidad, Claro. con ese deseo. Es necesario algo que podemos resaltar, o es necesario que hablemos algo con respecto a lo que mencionabas. Si nosotros empezamos o nos quedamos con el hubiera, nunca va a llegar. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy, dice el dicho por ahí. Entonces, nunca vas a estar completamente listo para hacer algo, no vas a estar completamente listo para tal vez hablarle de Cristo. Sí vas a estar listo, tal vez tú no te sientes listo, pero sí estás listo porque Dios es el que te usa y Él permite que la semilla sea sembrada. Este mes en Alternativa estamos hablando sobre la importancia de poder sembrar con propósito. Porque no solamente es sembrar, en todo momento estamos sembrando, cosas buenas o cosas malas. No solamente es sembrar, sino sembrar con propósito. Y hoy mismo tú puedes ser una de esas personas que se encargan de poder sembrar vida, de poder sembrar amor, amor que viene de Dios para sus vidas y que se conviertan en nuevas personas, como bien lo ha mencionado el pastor Alex, no en una transformación, sino en una nueva criatura, nacer de nuevo. Así que ese es el punto principal, el poder vencer estas batallas internas para que podamos nosotros reflejarlo en nuestro exterior y que las personas puedan también decir, yo quiero lo que ellos tienen, lo veo tan feliz, lo veo tan contento que yo no tengo eso, yo quiero lo que esas personas tienen, y que nosotros podamos reflejar de tal manera a Jesús que las demás personas deseen a Jesús. Así que importante esto, vamos a irnos con más música. Recuerda 4215-8766 para comunicarte con nosotros. Ya estamos en la parte final de Sin Miedo al Éxito casi, así que ya se viene lo bueno, no te despegues, ya regresamos con más. ¿Cuál es tu actitud hacia quienes te rodean? Distínguete por fluir y no ser controlador. Permítete ser dirigido por otros. No pretendas tener siempre la razón. Escucha sin argumentar. Habla sin querer dominar. Comparte sin pedir algo a cambio. Fluye con los inconvenientes y retrasos sin alterarte o enojarte. Permite que las cosas no solo sean a tu modo. En fin, todas las acciones que digan que tu corazón sabe soltar el control sobre otros. 107.1 FM. Es ese amor que a mí. Hey, hola, ¿cómo están? Soy Josh Gámez. Porque nada no es nada si es contigo. Ay, pero por favor que alguien le... Y quiero enviarles un saludo y un abrazo fuerte a todos los oyentes de Radio Alternativa 107.1. Les mando un abrazo fuerte y gracias por tanto apoyo a mi música. Un abrazo. Alternativa 107.1 FM. Estamos de vuelta en tu programa Sin Miedo al Éxito. y el tema de hoy está muy bonito y hemos notado que no hemos recibido ningún mensaje. Así que si tú quieres escribirnos, si quieres comentar acerca del tema de hoy, puedes hacerlo al 4215-8766. Crecer juntos no significa terminar igual. Y con esto yo quisiera que comentáramos, o que habláramos o que recordáramos un poquito sobre aquellos amigos, posiblemente familia, pero en este caso tal vez en cuestión de escuela. Aquellos amigos que en algún momento conocimos en alguna etapa de nuestra escuela, de nuestro colegio. ¿Ustedes se recuerdan o tienen memoria de esos amigos con los que eran inseparables? Sí. ¿Sí? Sí, lo recuerdo. ¿Sí? Y ahora, hasta la fecha actual, es decir, 14 de enero del 2026, ¿ustedes saben qué pasó con ellos? ¿O con muchos de ellos? ¿O con todos de ellos? Al menos de los que se recuerden. Con muy pocos, la verdad. Sí. Es interesante ver cómo las etapas de nuestras vidas son bien cambiantes. Y ese momento en el que decías, ahí nos vemos el otro año, se acabó y ya no te volviste a ver con esa persona. Me llama la atención lo que mencionaba Astrid, de cómo el poder nacer, o mejor dicho, crecer juntos no significa terminar igual. Sí, así es. Porque esto nos da a entender un patrón.
los seres humanos en el aprendizaje, en los procesos cognitivos que tenemos dentro de nuestro cerebro, todo se relaciona con patrones. Aprendemos en base a patrones, en base a ejemplos, en base a acciones diarias. Si vemos a los niños desde chiquitos, la niña se relaciona mucho con mamá y se empieza a poner los tacones de la mamá. El papá, en este caso, el hijo ve al papá que está haciendo trabajo, por ejemplo, de la casa, está clavando algo, viene y también quiere utilizar el martillo. Entonces se asocia mucho desde el aprendizaje y el crecimiento con los ejemplos, con los patrones. Entonces muchos de nosotros podemos llegar a tener esta excusa muy común de decir, es que yo me creía así, es que mi familia es así, yo soy tal apellido, entonces nos caracterizamos por ser de esta manera. Y esto es muy muy importante porque es algo muy cotidiano y que lo utilizamos como excusa para seguir teniendo la cizaña a nuestro alrededor, seguir teniendo nuestra cizaña ahí a la par y no poder dar fruto, no poder ser un trigo bueno. Generacional. Son herencias generacionales y yo les llamaría, mejor dicho, cadenas generacionales, pecado generacional, le diría yo, pero no es una excusa, no es la culpa de nuestro resultado. Nosotros tenemos la capacidad de poder cambiar, de poder ser personas diferentes y de poder romper esa herencia generacional o pecado generacional. Y así es la vida, ¿verdad? O sea, con todos los que conocemos en nuestro paso, no todos los que caminan hoy con nosotros van a llegar al final con nosotros. O sea, y esto no es para juzgar, sino para que reflexionemos dónde estoy caminando hoy. O sea, porque yo empiezo a caminar hoy y puedo conocer a mucha gente y puedo tener mucha familia, pero al final, a esa meta final, voy a llegar yo solita. O sea, y esto nos recuerda que cada uno de nosotros pues tiene como que una cuenta personal con el Señor, ¿verdad? Tiene una cuenta personal con Dios. Jesús lo explicaba a través de la parábola que hemos estado hablando hoy sobre el trigo y la cizaña. Y hermano Alex lo mencionaba en algún punto, en donde... y esto le voy a leer, Mateo 13:30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y esto nos recordaba lo que hermano Alex nos mencionaba, ¿verdad? Que pues al final de la cosecha se iba a apartar. ¿Por qué? Porque el trigo, cuando está cargado, pues suele doblarse o suele agacharse. Mientras que la cizaña, pues como no tiene fruto, pues va a quedar parada hasta el final. Entonces, ambos crecieron juntos, tanto la cizaña como el trigo. Pero al final, ¿quién fue el que dio fruto? Y esto sucede con nuestra vida, ¿verdad? O nuestras decisiones, en nuestro caminar diario, de que podemos andar muchos, generalizándolo aquí en este mundo, ¿verdad? Somos muchas personas, pero al final veremos cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Ahora pongámonos a reflexionar. ¿Dónde estoy yo? ¿De qué parte soy yo? ¿Soy cizaña o soy trigo? Buenísimo. ¿Qué fruto voy a dar yo al final? Yo creo que me desfasé un poco ahí con lo que estaban hablando los muchachos ya también al final, ¿verdad? Creo que debemos ser claros, muchachos, y creo que esto es lo que de alguna manera tenemos que ir como aprendiendo del cristianismo. Cuando venimos al cristianismo, nosotros, yo creo que el término que usábamos era, somos nuevas criaturas. Y hay algo tan maravilloso en Cristo, porque a veces pensamos nosotros que de hecho en psicología habla sobre la influencia que puede provocar el ambiente donde nosotros vivimos, ¿verdad? Es una influencia. No es directamente que así tiene que ser, porque yo escuché una ilustración de un padre alcohólico que tenía 2 hijos. Y uno fue alcohólico porque su papá era alcohólico y el otro no fue alcohólico porque su papá era alcohólico. Tremendo. O sea, vean eso, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que nada me lo va a pasar mi papá ni me lo va a pasar mi mamá. Entonces yo soy al final el que toma una decisión. Ahora, cuando venimos esto y lo volcamos a Cristo,
Ahí hay un corte brutal, diríamos nosotros, en este sentido, con cuando Jesús viene y nos hace nuevas criaturas. O sea, que mi tío fue brujo, yo no voy a ser brujo por eso. Que mi tío fue mujeriego, yo no voy a ser mujeriego por eso. O sea, cuando venimos a Cristo, nuestra influencia mala que traíamos, en Cristo somos nuevas criaturas. Esta parte quiero dejarla muy clara y entender, amados jóvenes y todos los que nos están escuchando, que el cristianismo es lo más hermoso que nos puede ocurrir. Un alcohólico es transformado por el Señor, un drogadicto, cualquier tipo de persona, como ya lo mencionaba nuestro compañero acá en micrófono, cualquier tipo de persona que viene a Cristo, Dios hace una nueva creación en esa persona. Pero realmente tenemos que entender esta parte que nosotros cuando venimos a Cristo debemos venir con las manos caídas de una vez diciendo: Señor, yo no puedo hacer nada, tú vas a cambiar y vas a transformar mi vida. Pero algo hermoso al final, como lo decía hermana Astrid, acá tenemos que darnos cuenta. De hecho, Jesús ahí en la parábola nos relata de manera muy rápida que al final, dice, está hablando del juicio final. Al final, dice, será apartado el trigo y la cizaña. Y acá es donde tenemos que saber nosotros cómo vamos a llegar. Hace muchos años yo era un niño cuando yo escuché vi este tipo de agricultura. Algunos yo conozco con el término muy coloquial. Este monte se llama coyolío, le decimos nosotros, y junto con el coyolío había algo como una semilla que vino un español y la trajo y se llamaba chufa, así era el nombre, chufa. Algunos le dicen chufla o algo, pero yo lo conocí por chufa. Y la chufa era un coquillo que se podía partir y también era medicinal, nutritivo, y yo creo que estuvimos trabajando mucho con esa semilla. Pero ¿cómo lo averiguábamos? Hasta el final, cuando arrancaba, porque eran idénticos, el coyolío con la chufa era igualita. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Le decíamos nosotros, al arrancarlo, nosotros mirábamos que la chufa se iba más para abajo y su fruto era más grande. El del coyolío era negro y no tenía sabor, y el otro sí parecía. En la cosecha nos dábamos cuenta qué era lo verdadero y qué era lo malo. En la cosecha. Hasta que cosechábamos. Y yo creo que Jesús hubiera usado esta parábola si hubiera estado en este tiempo, pero usó el trigo y la cizaña, que también es parecido. Y creo acá, jóvenes, que nosotros deberíamos tomar en cuenta que nuestra vida, al final, el que la transforma de manera maravillosa es Jesucristo. Y venimos y decimos: Señor, yo realmente no he servido para nada, no sirvo para nada, pero tú vienes y me das una nueva vida. Señor, yo quiero de verdad amarte con todo mi corazón. Y en cuanto a la parábola que estamos hablando, al final creo que lo más interesante es que nosotros podamos estar definidos en quién es Cristo para nosotros. No fijarnos en el grupo de hermanos, porque eso parece cizaña, ¿verdad? Fijarnos en el grupo de hermanos, porque algunos dicen: no metas cizaña, le dicen a uno. Es un dicho que hay: mira, no metas cizaña. Tan cizañudo que sos. Tan cizañudo que sos. Y estamos haciendo eso. Y a veces en la iglesia podemos, pero no tenemos que fijarnos ni en el hermano ni en la hermana. Nosotros llegamos a la iglesia y decimos: Señor, yo sé que vengo a esta iglesia por ti. Tú me cambiaste, tú me has dado nueva vida. Y yo sé que hay hermanos. Y ahí tenemos que empezar a poner en práctica el amor, ¿verdad? Amar a aquellos hermanos que son difíciles de amar, amarlos de verdad. Amarlos y decir: Señor, yo de verdad quiero llevar fruto al final, porque yo soy trigo. Yo soy trigo, Señor, y tengo que quizás usar la paciencia, usar la humildad, la benignidad, la bondad, la mansedumbre. Ayúdame a poner en práctica todo lo que tú has puesto en mí, en mi ser. Hay una idea acá, y quiero terminar con esto, al menos este segmento. Yo digo, debemos tener esta idea, hermanos, que a veces cantamos himnos que no tienen ningún significado en la iglesia, porque cantamos himnos como Bienvenido Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo está en nosotros y hemos creído en Cristo. No es bienvenido Espíritu Santo, ven a este lugar. No, nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestro ser. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Señor, te doy mi vida para que el Espíritu Santo la gobierne. Y ahí es donde el trigo se dobla, ¿verdad? El trigo y la cizaña ¿Qué quiere decir? Que nosotros, revestidos del Espíritu Santo, nos humillamos delante de Dios y le decimos: Señor, yo sé que tengo manías, tengo cosas que no son agradables a ti. Señor, de verdad, tú puedes quitarlo con el poder de tu Espíritu Santo. Y acá demostramos que nosotros somos trigo. Buenísimo. Y queremos cerrar esta parte antes de pasar al 9-11. Queremos cerrar
con esto, de que no nos enfoquemos, o no te enfoques, estoy hablando a ti, así que tómalo personal hoy. No te enfoques en arrancar la cizaña, sino que enfócate en dar fruto. Cada uno está tomando decisiones que marcarán nuestra eternidad. Tú hoy estás tomando decisiones que van a marcar tu eternidad. Jesús no te está llamando a competir, sino a permanecer, porque la cosecha no se trata de velocidad o de ver quién sale más rápido o de verte más bonito, ¿verdad? Sino se trata de la fidelidad que tú puedes tenerle a Dios, de tu fidelidad, de tu permanencia. Y aunque parezca que nada está pasando, o que Dios esté en silencio, porque muchas veces sentimos que Dios está en silencio, recuerda esto: la cosecha no se retrasa, sino que se reserva. Y Dios no te llamó a vigilar el campo, sino que nos llamó a todos a crecer con fidelidad. Así que hoy es el día en que tú puedes definirte, ¿verdad? Hoy puede ser ese día en el que tú tomes esa decisión, seas determinado en tu decisión y querer ser del trigo, o querer definirte entre el trigo o la cizaña. ¿Qué es lo que más te conviene? ¿Qué es lo que más convence tu corazón? ¿Qué es lo que tú quieres entregarle hoy al Señor? Y con esto pues ya es momento de pasar al 911, esa parte tan importante, la parte medular de este programa, porque también queremos compartir contigo, y hoy queremos compartir este 911. 911, ¿cuál es su emergencia? Auxilio, necesito a alguien que me salve. ¿Cuál es su ubicación, señor? ¿Señor? ¿Sigue ahí? La palabra del trigo y la cizaña. Esta parábola nos enseña a nosotros una verdad profunda, la verdadera fe en medio de un mundo mezclado. En el reino de Dios, lo verdadero y lo falso conviven por un tiempo, pero Dios tendrá la última palabra. Dios siembra siempre lo bueno, nos dice la palabra. El reino de los cielos, allá en Mateo capítulo 13, versículo 24, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El sembrador, acá en esta parábola, es Jesús. La buena semilla, nos dice la palabra, en el reino son los hijos del reino. Y Dios no produce cosas defectuosas. Lo que Él siembra es bueno. Joven que nos estás escuchando, hermano o amigo, Dios no te creó para vivir una fe falsa o mediocre. Tu vida fue sembrada con propósito, identidad y verdad. El enemigo también actúa. La palabra nos dice allá en Mateo capítulo 13, versículo 25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña. ¿Qué nos quiere decir la palabra en este texto? Que el enemigo también actúa, y muchos tendrán que escuchar, si no la voz de Dios, la voz del enemigo. El enemigo acá en esta parábola es el diablo. La cizaña, en el griego cizanión, era una planta casi idéntica al trigo en su etapa temprana, pero venenosa. Escuchen bien, venenosa. Cizanón en griego, la cizaña. Esa planta idéntica, parecida al trigo en su etapa temprana, pero era venenosa. Satanás no siempre ataca con cosas obviamente malas, sino con copias falsas de lo bueno. Así es Satanás. No nos va a presentar la maldad como maldad. Nos presentará lo malo como bueno y lo bueno como malo. La palabra nos dice que en los últimos tiempos existiría eso. Gente que llama bueno a lo malo y malo a lo bueno. La palabra en 2 Corintios capítulo 11, versículo 14 nos dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. En redes sociales, cultura y aún religión, hay mucha fe que parece real, pero no lo es. No todo lo que parece cristiano viene de Cristo. Debemos tomar muy en cuenta esto. Realmente la palabra nos está pidiendo que tengamos cuidado de confundirnos con lo real con lo falso. Y esto fácilmente podemos caer en estos días. Por ello la palabra nos dice que debemos buscar lo verdadero en
en Cristo. La confusión, estamos seguros que es inevitable. La palabra nos dice allá en Mateo capítulo 13, versículo 26, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. La diferencia se nota cuando hay fruto. Lo hemos dicho a través de este programa, que por sus frutos seremos conocidos. Nosotros ahora mismo estamos en un mundo lleno de adversidad, lleno de confusión, pero lo único que nos puede mantener a flote es la verdad de Cristo en nuestros corazones. Nada más nos podrá librar de esta confusión que hoy hay, más que los frutos que nosotros estemos dando. La palabra nos habla muchas veces que el buen árbol da buen fruto. Nosotros debemos estar conscientes que en Cristo Jesús no vale el activismo religioso, no vale cuánto yo hablo de Cristo, sino cuánto demuestro de Cristo en mi vida. Por eso dice Mateo capítulo 7, versículo 16, por sus frutos los conoceréis. Este mismo capítulo más adelante nos habla sobre, en aquel día me dirán, Señor, Señor, si en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos demonios fuera. Y dice la palabra que Él nos dirá, apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Esto significa, por sus frutos los conoceréis. No se trata de cómo hablamos, sino de cómo vivimos. La fe verdadera produce obediencia, produce pureza, produce amor y produce perseverancia. Dios no juzga apresuradamente. Esto es maravilloso. La palabra nos dice allí en Mateo capítulo 13, los versículos 28 y versículo 29. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también el trigo. Dios es paciente, nos lo dice su palabra. Dios no juzga a la primera. Él nos mira, nos atrae con su amor, pero junto con ello también nos da una nueva creación en nosotros. La palabra nos dice que allá en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no estará contento de que tú te vayas al infierno. Dios no estará contento que tú sufras por la eternidad. El deseo de Dios es que puedas encontrar esa paz con Él y en Él. Y Él nos dice en su palabra que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si algún día apareces en el cielo, dale toda la honra y toda la gloria a Dios por Jesucristo, su Hijo, que vino a salvarnos. Pero si un día apareces en el infierno, nunca le eches la culpa a Dios, porque Dios quiere que seas salvo. Dios quiere que puedas vivir con Él por la eternidad. Dios te da tiempo para cambiar, pero ese tiempo no es licencia para seguir igual. Él te ama y quiere transformar tu vida, nos dice su palabra. Y algo que nosotros no podemos negar es el juicio final. Ese juicio es seguro. Por más que te ocultes, por más que trates de disfrazar de religiosidad o de bondad tu vida, si no has recibido a Jesucristo en tu corazón y has tenido una relación íntima con Él, el juicio te dará una decepción cuando llegues al final. La palabra nos dice allá en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. En la parábola de la cizaña o del trigo y la cizaña, dice allá en el versículo 30 de San Mateo capítulo 13, dejad crecer hasta la siega. La siega acá representa el fin del mundo. La siega es el fin del mundo, dice el versículo 39. Y la palabra nos dice también en el capítulo 13, versículo 41 y 42, el juicio será real y eterno. No importa lo que aparentes ahora, lo que eres delante de Dios será revelado. No os engañéis,
dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Cuál es el destino de los verdaderos hijos? La palabra nos dice allá en Mateo capítulo 13, versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol. Y Daniel capítulo 12, versículo 3. Los que enseñan la justicia brillarán. Vivir fiel a Cristo sí vale la pena. Dios no premia apariencias, premia corazones rendidos. Amados jóvenes, que hoy por alguna razón escucharon todo este tiempo que el Señor nos permitió estar con ustedes acá, en este mundo lleno de fe falsa, Dios busca trigo verdadero. No sea solo religioso, sé transformado por Cristo, renovado por Cristo. La palabra nos dice allá en Romanos capítulo 12, versículo 2, el Señor nos invita a que nosotros podamos ser transformados. No debemos conformarnos a este mundo, sino transformados por el poder del Espíritu Santo. Hoy es un día maravilloso donde juntamente con nosotros puedes darle gracias al Señor Jesucristo. Si quieres hoy recibir ese mensaje maravilloso, esa semilla transformadora que quedará sembrada en tu corazón y pronto empezarás a dar fruto si recibes a Jesucristo en este día, en esta noche. Padre, quiero poner en tus manos la vida de todos aquellos oyentes de esta radio que hoy sin duda estuvieron pendientes de la actividad que estábamos realizando acá. Escucharon anécdotas, escucharon cantos, escucharon tu palabra y tocaste sus corazones. Ahora mismo pueden empezar a disfrutar de ese maravilloso evangelio que cambia por completo nuestra vida. Ahora les ponemos en tus manos. Oramos para que cada uno pueda diferenciar entre lo bueno y lo malo. Que tu Espíritu Santo pueda poner en ellos ese amor maravilloso que solo Él puede darnos y empezar a vivir una vida que a ti te agrada. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén. Yo soy tu única alternativa y te estoy esperando, Jesús. No importa de dónde vengas ni a dónde vayas o dónde estés en este momento, detente y escucha esto. Aún no es tarde para regresar a Él. Vuelve hoy. Vuelve a casa. El Padre te espera. 107.1 FM. Y luego este 911 regresamos a tu programa Sin Miedo al Éxito. Éxito. Buenísimo. Llegó el momento de despedirnos, llegó el momento de decir adiós. Gracias por acompañarnos en esta noche. Qué bueno poder haber compartido contigo este tema trigo versus cizaña. Queremos invitarte a escucharnos nuevamente el día viernes. Volvemos con más de Sin Miedo al Éxito a partir de las 7 de la noche. Y también toda la programación de Alternativa que arranca de las 6 de la mañana hasta las 10:15 p.m. Programación completamente en vivo. Y luego ya puedes escucharlo a través de la web, a través de nuestra aplicación en iOS o en Android. Los puedes escuchar las 24 horas del día, los 365 días del año. Así que no te lo puedes perder. Y antes de irnos, queremos dejarte con un reto para este día, para esta semana y sobre todo algo que debes de atesorar en tu corazón. Hoy mismo, en esta semana, fortalece tus raíces, examina tu fruto, confía en el tiempo de Dios y recuerda esto importante, y es: no todo lo que crece contigo crecerá hasta el final, o no todo lo que crece contigo terminará contigo hasta el final. Hoy identifica estas áreas en tu vida y permite que Dios empiece a trabajar en tu corazón y te permita ser una nueva criatura. De esta manera hemos llegado al final de este programa. Pastor Alex, gracias por acompañarnos esta noche. Estuvimos ahí muy contentos.
Fue un privilegio Amén. haber compartido diferentes anécdotas y Gracias. aprender juntos. Gracias, hermano. Así que nos vamos. Sobre todo, recuerda que si estás por descansar, tenga una feliz noche. Si estás por cenar, tenga una feliz cena. Y si estás por desvelarte en asuntos universitarios, estudiantiles, Un familiares, feliz laborales, desvelo. conyugales o de cualquier índole, que Dios te ampare. Feliz desvelo. Así mismo. Así que estuvo contigo, Yair Ramírez. Alex Marroquín. Astrid Tobar. David Juárez. Y yo te presento a mi mejor amigo, él es Don Eloy. Así que como dice Don Eloy, ustedes se quedan y yo me voy. Esto fue Sin Miedo al Éxito. Éxito. Acepta lo que es. Sin miedo. Deja ir lo que pasó y oriéntate a lo que será. Sin miedo al éxito. Sin miedo